Gota a gota. Nos detenemos ahora en la importancia que tiene el agua en el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, pues lo decíamos al principio, facilitando los negocios en la agricultura 2019. Ese es el proyecto que ha puesto en marcha el grupo del Banco Mundial y en el que van a participar 82 países. Y el grupo Cobo Serrano Abogados de Castilla-La Mancha, de Alcázar de San Juan, estará en este proyecto. Teresa Reillo, muy buenos días. Muy buenos días, Camilo. Bueno, pues encantado de tenerla con nosotros y una vez más, porque la semana pasada no pudimos terminar de conocer en qué consiste este proyecto y esa selección de su empresa para este trabajo. Y vamos a intentar conocer en qué consiste, porque además no es la primera vez que ustedes son seleccionados por el Grupo del Banco Mundial. ¿Quién es el Grupo del Banco Mundial? Pues mira, el Banco Mundial no es como un banco normal, como lo conocemos todos, ¿no? Aunque tiene denominación de banco, no es un banco donde uno va a hacer operaciones. El Grupo Banco Mundial es un organismo especializado en Naciones Unidas, cuya principal función es erradicar la pobreza extrema y facilitar y procurar la sostenibilidad del medio. Uh-huh. Y en esta función de sostenibilidad del medio es donde se enmarca este proyecto de Facilitando los Negocios en la Agricultura, el del 2017, para el que fuimos seleccionados en el año 2016, que ya fue publicado, y en el que nos encontramos ahora, que amplía en 20 países más el estudio anterior. Ah, claro. Es curioso, cuando hablamos de erradicar la pobreza, impepinablemente hablamos de agricultura, algo que para la sociedad como que no va con nosotros. Y claro, en este proyecto el agua, y en la agricultura, lógicamente, el agua es fundamental, y ustedes están especializados precisamente en este asunto. ¿En qué consiste o en qué puede consistir la labor que ustedes van a facilitar en este proyecto? Sí, pues nosotros lo que hacemos es, en la colaboración que pide el Banco Mundial, es a través de un cuestionario de alrededor de unas 50 preguntas, donde lo que se nos pide es que desmenucemos la normativa española en materia de aguas para ver cómo está regulado todo. En esa normativa que se nos pide que expliquemos en España, pues tenemos que hablarles de los recursos, de los usos y de los riesgos del agua, de la planificación hidrológica, de la asignación de recursos conforme a las prioridades de los usos, sobre todo de la protección en los casos de escasez, sequía y contaminación, y en definitiva la mejora del sistema, para que el Grupo Banco Mundial, en esa comparativa que va a hacer de nuestra regulación española con el resto de países estudiados, pues fomente las prácticas de mejoras agrarias que tienen que aplicar los agricultores para que la gestión de los recursos y la protección sea realmente efectiva. Uh-huh. Claro, la aplicación y el punto de mira está en los agricultores, pero el trabajo de ustedes está en la normativa. ¿Y tenemos una normativa adecuada o está un poco cogida con pinzas? La semana pasada teníamos al hidrogeólogo Francisco Turrión que cuestionó sobre todo la normativa que regula aguas subterráneas, concretamente en el Alto Guadiana. ¿Cómo estamos en España? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que es que realmente, mira, en el estudio de Facilitando Negocios en la Agricultura en 2017, el Grupo Banco Mundial situó a España pues en la cabeza entre los 6 primeros países que tenían y tienen una regulación normativa óptima para la gestión del agua. Pero lo cierto es, y así se lo trasladamos nosotros al Banco Mundial en este informe que estamos haciendo ahora, es que ciertamente España tiene una buena normativa, muy compleja, muy farragosa, pero es verdad que regula todo en cuanto a protección, desarrollo, información pública para los usuarios, pero luego a nivel material, a nivel práctico, esa normativa muchas veces es inviable. Es decir, está muy bien escrita en los códigos y en las leyes, pero luego hay que ponerla en práctica.
Y ahí es donde yo coincido igualmente con el hidrogeólogo que me dices, en que realmente la regulación en el Alto Guadiana, que ha sufrido un gran cambio, porque si nos damos cuenta han desaparecido a nivel conceptual lo que antes era el acuífero 23, el 24 y el 19, ahora tenemos todo masas de agua y todas de ellas declaradas en riesgo, pero lo cierto es que todos los programas de adaptación que se han aprobado son prácticamente un calco unos de otros. Establecen la misma regulación, es decir, que no ha habido un cambio real a nivel de protección ni de gestión, porque se supone que un regante, pues no sé, en Mancha 2 debe tener unas circunstancias distintas que uno que esté en Mancha 1 o en Rus Valdelobos, por ejemplo. Sin embargo, todos tienen la misma regulación, lo que nos lleva a pensar que la Confederación realmente no conoce los balances hídricos de cada masa, porque no actualiza los datos y porque no tiene los datos reales de de cómo se recarga cada una de las masas, de las salidas de agua que tiene cada masa. En definitiva, no se conoce los recursos hídricos disponibles, y entonces la regulación que tenemos ahora está muy bien a nivel formal, pero realmente en la práctica es más de lo mismo de lo que había. Uh-huh. ¿Coincide usted entonces en que es necesario un estudio más acorde con la realidad para acomodar la normativa a esa realidad? ¿Y está usted de acuerdo también en que existen datos de lo que son testigos del agua subterránea, donde no hay presión ni de agricultura ni de industria, que demuestran que es necesario ese estudio, que está fuera de la realidad y por lo tanto la normativa también? Claro que sí. Si es que realmente, ya cuando ya hicimos otro programa de radio hace mucho tiempo contigo, cuando el despacho consiguió anular la declaración de riesgo de la masa a campo de Calatrava, cierto, que luego fue declarada igualmente, pero ya ningún usuario la quiso impugnar. Uh-huh. En esos datos hídricos que había, el propio IGME decía que no había datos suficientes. No tenían datos suficientes para la declaración de riesgo de esa masa, y es que ni estaban actualizados para esa masa ni para ninguna de las otras masas, que no se recurrieron y por eso están todas declaradas. Pero realmente es que no tienen estudios específicos de cómo está en las aguas subterráneas en el Alto Guadiana en la actualidad. Nosotros desde nuestra posición le pedimos al Banco Mundial y también le solicitaremos al IGME que con las mejores técnicas disponibles colabore con la Administración Hidráulica para conocer los estudios reales de cada masa, que no existen. Hoy por hoy los estudios son muy ambiguos y además los datos no están actualizados, y efectivamente hay piezómetros y hay distintos indicadores que nos pueden dar el volumen de recarga de cada una de las masas, las salidas de agua y, en definitiva, cuáles son de verdad los recursos disponibles que hay en cada una de ellas, porque de eso dependerá si después los agricultores pueden extraer 1.500 para leñosos y 2.000 para herbáceos, o 2.500 y 1.800, o 900 y 1.600, ¿sabes? Uh-huh. De esas rotaciones al final dependen de los datos reales de cada masa. Claro. Vamos a terminar. Acabábamos de hablar de una noticia que nos ha llamado la atención. Resulta que regantes de España, Francia, Italia y Portugal, que son los que forman la Asociación de Regantes Europeos, y estamos hablando de países del sur, quieren lavar la cara de la imagen del regante en el seno europeo, con lo cual usted antes hablaba de una normativa muy buena, pero que no se acomoda a la realidad, y ahora estamos hablando de una Europa en la que los regantes del sur tienen mala fama, porque claro, en el norte problemas de agua no tienen. ¿Así andamos? Sí, así andamos, y es que, como bien decías tú antes, dentro de esa función del Grupo Banco Mundial de erradicar la pobreza extrema, entra de lleno la agricultura, y la agricultura solamente puede entenderse dentro de lo que es desarrollo sostenible. Yeah. Y el desarrollo sostenible implica 3 vertientes, y no hay que olvidar ninguna de ellas. Claro. Está la vertiente medioambiental, que lógicamente hay que cuidarla, está la vertiente social, pero es que también está la vertiente económica. Claro. Los agricultores hay que potenciarles que realmente tengan agua en suficiente cantidad, agua con calidad y en el momento y el lugar oportunos donde ellos tienen implantados sus cultivos. De todo eso es de lo que se tiene que preocupar
la normativa a nivel de desarrollo, que es de lo que nos preocupa. De hecho, si ahora mismo un agricultor, yo los entiendo, cuando los clientes vienen al despacho, un agricultor que pide una transformación, por ejemplo, de sus derechos para regularizar su explotación, pasando de privadas a públicas, es que los expedientes se eternizan. Pero no solamente en la Confederación, porque no solo interviene la Confederación. Cuando uno quiere transformar una superficie de secano a regadío, regularizando su explotación porque quiere ampliarla, pues es que interviene la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, interviene Patrimonio, interviene la sección de Arqueología, interviene el Ayuntamiento, la Agencia del Agua, los ecologistas. Al final los expedientes se paralizan y nadie tutela ese expediente. De tal manera que el agricultor se puede pasar 4 años inmerso en una transformación de derechos sin poder utilizarlos además. Y como nadie tutela el expediente, al final lo único que nos queda es meter quejas en el Ministerio de Agricultura, que ahora le han cambiado el nombre, por cierto, para que obliguen a los organismos a que lo impulsen. Yeah. Entonces, pues en todo ello estamos, Cándido. Y sí quería, antes de terminar, como me has dicho que terminábamos ya, porque es una noticia muy reciente, salió publicada ayer, y es importante porque la Junta de Gobierno de la Confederación ha elevado el coste del agua a efectos de los daños del dominio público cuando hay un expediente sancionador al doble de lo que estaba. Si antes, para valorar los daños públicos, el coste unitario del agua era un 0,042, lo ha elevado a un 0,9. La importancia de todo esto para los regantes que cometan alguna infracción por exceso de riego o por cualquier circunstancia por la que la Confederación les sancione, es que los daños al elevarse tanto el coste unitario del agua casi siempre van a superar los 3.000 euros. Y claro, ello tiene una importancia radical, que si supera los 3.000 euros, la infracción ya no va a ser leve y va a ser menos grave. Y las cuantías de las infracciones menos graves son muy grandes, van de 10.000 a 50.000. Para que lo tengamos todos en cuenta, acaba de publicarse y hay que tener cuidado con eso. Yo cada vez entiendo menos la paciencia de los agricultores. No entiendo cómo la España vacía no está desértica aún. O sea, porque... La verdad es que tienen pegas para todo. Tienen poca ayuda administrativa y muchos inconvenientes normativos que cumplir, muchos requisitos jurídicos, y la verdad es que no se lo ponen fácil, eso es cierto. Para que luego el norte de Europa mire con dedo acusador al sur de Europa. En fin, así estamos. A ver, en cuanto tengamos algunos datos de ese importante trabajo en el que participan tantos países, hablamos, Teresa Rey y yo. Pues muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Gracias. Un abrazo, gracias a usted. Un abrazo. Escuchas Mundo Agrario en Radio Surco Castilla-La Mancha.